Hola, bienvenidos a Nodo Científico, el programa del canal I+I+C de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Hoy tenemos un invitado muy especial, es el ingeniero Ricardo Aguilar Piña. Él es ingeniero civil, es especialista en recursos hidráulicos y de medio ambiente. Es máster en desarrollo urbano y territorial. Actualmente, el ingeniero es profesor del Centro de Estudios Hidráulicos de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Vamos a tomarnos un tinto hoy con él y vamos a hablar de un tema muy especial, y es el proyecto Hidro Bogotá. Bienvenido, ingeniero. Gracias, Esperanza, por haberme extendido esta invitación y por estar hoy aquí en Nodo Científico. En primer lugar, háblenos, ingeniero, de qué se trata este proyecto de investigación, de dónde surge la idea de hacerlo, llevarlo a cabo. Esperanza, Hidro Bogotá es un proyecto de investigación colaborativa que busca integrar y generar conocimiento científico alrededor del estudio del ciclo hidrológico y su asociación con los fenómenos producidos por la escorrentía en la cuenca hidrográfica del río Bogotá. Qué interesante. Esta cuenca es importante porque tiene un área aproximada de 5.926 kilómetros cuadrados, un área importante. Y es particularmente interesante su estudio debido a que en ella se encuentran varias cabeceras municipales, varios municipios. Se desarrollan múltiples actividades económicas, hay industrias, tenemos cabeceras cercanas a esas industrias, y porque es donde está ubicada nuestra capital, la ciudad de Bogotá. Claro. También porque cuenta internamente con 6 grandes embalses reguladores en zonas altas. Entre ellos está, por ejemplo, Tominé, está el Neusa, Cisga, San Rafael. Y acá, al sur de Bogotá, en el Sumapaz, pues tenemos Chisacá y La Regadera. Estos embalses son particularmente grandes acá en esta cuenca. Tienen un área aproximada de 48 kilómetros cuadrados, que es importante ese tamaño. Y no solamente su tamaño, almacenan más de 980 hectómetros cúbicos de agua, todos ellos. Para darnos una idea de la magnitud del modelo computacional que estamos ensamblando allí en el centro y de los embalses que vamos a incluir en la modelación hidráulica, pensemos por un momento en el tamaño de una piscina olímpica, algo que tiene... Grandísimo. Sí, Esperanza, algo que tiene más o menos 50 por 25 por 2 metros de profundo, algo así como unos 2.500 metros cúbicos de agua. Entonces, un solo hectómetro cúbico, que es aproximadamente un cubo de agua de 100 por 100 metros, tiene algo así como 400 piscinas olímpicas. Wow. Ahora, imaginémonos tener 392.000 piscinas olímpicas en la parte alta aquí de una montaña y que súbitamente se descarguen sobre la cuenca del río Bogotá. Imagínate lo que puede pasar. Impresionante el fenómeno. Bueno, y con respecto a lo que me preguntabas al inicio, ¿de dónde salió esta idea? Bueno, alguna vez alguien me preguntó, bueno, ingeniero, ¿qué pasaría si por algún fenómeno sísmico de una magnitud importante colapsan todos estos embalses? ¿Qué pasaría con todos estos municipios que están aquí en la sabana y qué pasaría con Bogotá? En términos del agua, sí, del abastecimiento. En términos del abastecimiento no tanto, sino en términos de qué pasaría con el riesgo que puede generar que toda esta agua llegue masivamente aquí al área urbana. Del peligro que genera el desembocar sobre toda la llanura. Sobre toda la llanura. Entonces, la pregunta es, ¿será que vamos a poder tener suficiente tiempo para resguardarnos de la inundación? ¿Será que nuestros sistemas de alerta temprana van a informarnos, hay que evacuar, hay que resguardarnos en alguna zona alta? Eso es lo que queremos hacer con esta investigación, responder ese tipo de preguntas. Bueno, con respecto a esa pregunta, pues me cuestioné si allí en el Centro de Estudios Hidráulicos, con los recursos humanos y tecnológicos, podríamos crear un modelo que nos permitiera analizar todas esas dinámicas que hay en la cuenca. Y fue de ahí donde salió esta investigación, Esperanza. O sea, realmente esto es producto, esta investigación que se está llevando a cabo es producto de un trabajo juicioso y afinado que se tiene en el Centro de Estudios Hidráulicos de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Exacto, Esperanza. Y investigando un poco acerca de este tema, no solamente eso puede suceder acá en Colombia, en nuestra cuenca del río Bogotá. Estos eventos han sucedido en todo el mundo y hay múltiples casos documentados. En internet hay un portal muy interesante que se llama demfailures.org que me gustaría que visitaran y que se documentaran. Hay muchos casos, nos puede suceder, no nos ha sucedido hasta este momento nada de ese tipo. Gracias a Dios. Gracias a Dios, pero en cualquier momento podemos tener un sismo de gran magnitud y alguno de esos embalses puede colapsar. No todos al tiempo, pero sí podría colapsar uno de ellos.
Al final de nuestro programa nosotros vamos a tenerles los links de los que habla el ingeniero para que puedan entrar y para que puedan conocer más de toda esta información que nos están dando. Sí, Esperanza, al final vamos a documentar un poco dónde está el repositorio y los enlaces para entrar a este tipo de información. Bueno, ingeniero, ¿a qué se refiere, porque usted utilizó ese término a la entrada de su charla, a qué se refiere con investigación colaborativa? Bueno, Esperanza, eso es que Hidrobogotá no es un proyecto que estamos desarrollando solo aquí en la escuela, es un proyecto que queremos que sea abierto y continuo, que permanezca en el tiempo, y no solamente para que lo hagamos allá en el centro los profesionales, queremos que los estudiantes de nuestra escuela pues, participen en el proyecto, que participen los semilleros de investigación, que otros centros se incorporen a esta investigación, pues porque esto no solamente es hidráulico, también hay el tema geotécnico estructural, y también queremos convocar a otras universidades, a entidades públicas, organizaciones no gubernamentales, a las empresas de servicios públicos y a la sociedad civil en general para que participen en el proyecto. Y la idea es que entre todos podamos generar ese conocimiento científico y que entendamos la dinámica del agua en toda la cuenca. Básicamente es para eso. Estamos hablando de un proyecto, ingeniero, que ya lleva ¿cuánto tiempo en su desarrollo? Bueno, en el centro llevamos trabajando en estos temas de modelación hidráulica muchísimos años, pero particularmente este proyecto de Hidrobogotá nació hace más o menos un año. Hemos empezado a madurar la idea, ya tenemos algunos prototipos, algunos modelos, y lo que queremos es hacer trabajos de grado y proyectos de investigación y casos de estudio alrededor de este tema. Bueno, adicionalmente, este proyecto no solamente, como les decía, es para que lo manejemos los ingenieros expertos en temas de hidráulica. Queremos que participen pues también ingenieros ambientales, porque pues con este proyecto vamos a poder delimitar rondas hídricas. Las rondas ecosistémicas, pues necesitamos que los ingenieros ambientales nos ayuden con esa tarea. Ahí hay un tema fuerte de investigación. También los ingenieros geotécnicos, pues para estudiar y para ir a las represas y hacer un análisis evaluativo de cómo están esas represas funcionando. Seguramente pues llevan muchos años trabajando y no sabemos en qué estado están. Seguramente necesitan mantenimiento, pueden haber filtraciones, fugas, y eso es importante que lo revisemos. También necesitamos ingenieros estructurales, porque pues allá en esos cuerpos de agua y precisamente en los sistemas de vertederos hay estructuras en concreto que seguramente también necesitan ser inspeccionadas. Y necesitamos la participación de ingenieros topográficos. ¿Por qué? Porque el modelo es muy grande y necesitamos mapear toda la cuenca con un nivel alto de precisión, pues para que los resultados que vayamos obteniendo sean mucho más precisos. Bueno, hay que ir poniéndole atención a esta invitación tan importante que está haciendo el ingeniero Aguilar, porque ahí es donde necesitamos todo el apoyo, la colaboración y el conocimiento que hay en la ingeniería colombiana. Ingeniero, veo que es un proyecto de un alcance muy extenso y que ha sido concebido para que se pueda desarrollar por etapas. ¿De dónde se obtendrá toda esa información requerida? Así es, Esperanza. Pues este proyecto, por su extensión y por su dinámica y su magnitud, ha sido concebido para ser desarrollado en 3 horizontes. Te puedo contar que en el corto plazo ya realizamos un modelo funcional, un prototipo 2D. Lo hicimos en GERRAS, la herramienta que utilizamos principalmente en el centro para modelaciones. Y la idea de este prototipo fue crear un modelo de descarga súbita de todos estos embalses de los que estábamos hablando, pensando en las piscinas olímpicas. Y para realizar este modelo, pues fue necesario hacer muchas tareas. Empezamos, por ejemplo, con la integración del modelo digital de elevación. Utilizamos diferentes fuentes de información y esta no fue una tarea fácil. ¿Por qué? Porque esos modelos vienen en diferentes resoluciones, tenemos diferentes fuentes de información e integrarlos por su tamaño espacial pues fue bastante complejo. Por una parte, pues utilizamos para todo el fondo de la cuenca el modelo Copernicus. Ese modelo fue generado o fue tomado a partir de satélites por la Agencia Espacial Europea, por la ESA. Ese modelo tiene 30 metros de resolución y sobre ese modelo montamos el modelo LIDAR de Bogotá. Hay 2 versiones públicas, una versión en 0.5 metros y otra versión en 5 metros. Y además de eso, pues fue necesario incorporar pues todo el proceso de las construcciones como bloques de obstrucción, pues para tener un modelo híbrido integrado sobre toda la cuenca. Otro elemento que es importante pues, es identificar todas esas construcciones relacionadas con los pasos de vía, las intersecciones de los ríos con las vías. Estos lugares
pues están compuestos, como te digo, por puentes, alcantarillas, y estos deben ser incorporados en el modelo. Aquí en Bogotá, en el ejercicio que hicimos en el centro, pudimos identificar 310 pasos de vía, que es un número importante. Pero de estos 310, identificamos con la información LIDAR que ya tiene pública Bogotá, que 216 requerían ajuste. Eso ya lo hicimos y lo montamos en nuestro modelo. Pues muy interesante, porque además entiendo, ingeniero, que en todos estos procesos, lo que usted decía, llevan de la mano a sus estudiantes. Sí, claro, Esperanza. En este momento, pues en el centro trabajan diferentes profesionales. Entre varias personas hemos venido trabajando en el modelo, en las restituciones, en la definición de los límites que tenemos en estas estructuras, y hemos estado trabajando pues arduamente para poder ensamblar el prototipo. Algo también muy importante, Esperanza, ha sido la complementación de toda la red de drenaje y su ajuste. ¿Esto porque pues esta red necesita cierto nivel de detalle para poder ser incorporada en nuestro modelo? No solamente en sus ejes, sino también en las coronas y en algo que se llama las líneas de transferencia para poder ajustar el mallado, porque el modelo que vamos a utilizar es un modelo bidimensional. Te puedo contar que de la descarga que hicimos de la red de drenaje, que está pública, cualquier persona la puede descargar de IDECA, tuvimos que digitalizar complementariamente 54 kilómetros de cauces principales. Y adicionamos manualmente a escala inferior a 1000, una escala muy pequeña, muy detallada, 1614 kilómetros de red, que es un trabajo también bien arduo. Minucioso, además. Minucioso, exactamente. Otro aspecto, Esperanza, fue la homologación de los mapas de suelos y coberturas del suelo. Estos modelos necesitan de estos mapas para poder integrar y para poder definir los grupos hidrológicos, establecer las tasas de infiltración que necesita el modelo, definir los valores iniciales que vamos a utilizar de rugosidad antes de calibrar el modelo, y los porcentajes de impermeabilidad que tenemos en las zonas urbanas. En las ciudades, pues ahora tenemos una práctica importante, que es tratar de generar zonas verdes que amortigüen las crecientes que producen la lluvia. Pero vamos a analizar durante el proyecto pues muchos elementos, no solamente la lluvia y la escorrentía producida por la lluvia, sino el rompimiento de presas, el rompimiento de diques y el rompimiento de las estructuras, el colapso de estructuras. Eso es importante modelarlo y entender cómo afecta pues la dinámica de los cauces y los cuerpos de agua, y cómo podemos identificar los riesgos a partir de todo ese tipo de elementos. Bueno, lo importante también de este programa es que mientras el ingeniero nos va explicando, vamos teniendo las imágenes que detallan un poco cada uno de estos elementos de los que él está hablando, a los que él se está refiriendo. Sí, Esperanza, exactamente. Bueno, te puedo contar que finalmente, en este corto plazo, se realizó la creación del prototipo. Recolectamos toda esa información y teníamos que llevarla a algún lugar para saber si nos va a funcionar la idea y si vamos a poder seguir desarrollando los trabajos. En ese prototipo incorporamos pues todos esos elementos de los que hemos venido hablando. El modelo está compuesto por más o menos unas 124.000 celdas. No es mucho para un modelo del tamaño. Ese tamaño de las 124.000 es porque estamos utilizando celdas grandes. Aproximadamente cada celda tiene 79 metros cuadrados. E incorporamos para el refinamiento del mallado pues todas las líneas de los cauces principales. Y esto fue más o menos una longitud aproximada de 906 kilómetros de red. Súper complejo todo lo que nos está comentando, pero claro para todos los ingenieros que saben de este tipo de proyectos. Y como en todo esto es tan importante la magnitud, vienen más etapas, o sea, no es esta la primera etapa, vienen más etapas dentro de este proyecto. Sí, Esperanza, esto es un proyecto que tiene que dar continuidad a los trabajos que venimos haciendo en el centro. Entonces, para este mediano plazo, porque son 3 horizontes de los que estamos hablando, se ha planteado el ajuste detallado de los mapas de suelos y usos. Nosotros estamos utilizando información pública para desarrollar el modelo, pero tiene que ser refinada, y es lo que vamos a hacer a través de los trabajos de grado y de las investigaciones que hacemos en el centro. Debemos incorporar información LIDAR de detalle. Hay zonas en Bogotá que no están públicas en el LIDAR que estamos utilizando. Por ejemplo, la descarga entre el embalse del Muña y el Salto del Tequendama no lo tenemos mapeado y no lo tenemos con precisión, y ahí tenemos un problema en nuestro modelo, porque no podemos descargar todo el flujo que llega a la cuenca del Bogotá y que baja para descargar por esa vertiente a
al Magdalena, al río ¿Y qué Magdalena. han tenido que hacer ahí, ingeniero, para reconocer esos datos? Bueno, en esos puntos utilizamos la información de Copernicus, hicimos un empalme con la información LIDAR Bogotá, pero necesitamos el detalle en esos puntos para que nos quede mucho más preciso el modelo. Y sobre todo porque necesitamos descargar todo el flujo que se deposita allá en esa zona baja. Bueno, otra tarea que tenemos que hacer es el refinamiento del mallado, incluyendo las coronas de las bancas y las líneas de transición. Queremos hacer un modelo más fino, pero eso lo vamos a hacer en el mediano plazo porque el costo computacional de ese modelo es muy complejo. No son 129.000 celdas, pueden ser 10 millones de celdas para el modelo. También queremos en el mediano plazo hacer las modelaciones de los eventos extremos, o sea, crecientes para diferentes periodos de recurrencia, y queremos generar mapas de amenazas y evaluar los riesgos. Bueno, otro punto es que para largo plazo, que es el último horizonte que hemos planteado, que va a ser en un par de años, queremos realizar el ajuste de las secciones de los canales. En el modelo LIDAR tenemos un problema, y es que no tenemos los fondos de los ríos, tenemos la superficie de la lámina de agua. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que, a través de trabajos de investigación o cooperación con el distrito, mapear todos los fondos de esos canales, tener el fondo y tener la superficie para poder hacer un modelo que nos dé el nivel de calidad que necesitamos. Por otra parte, pues queremos hacer la simulación hidráulica con otras herramientas. Queremos trabajar con IBER y MAIC, son dos trabajos de investigación para que los estudiantes que estén interesados los desarrollen, y queremos comparar los resultados de esas herramientas con la herramienta que estamos utilizando en el prototipo. También queremos hacer la simulación detallada del rompimiento de presas. En este momento nuestro prototipo Esperanza está utilizando solamente descarga súbita desde la base de los embalses, pero queremos simular el rompimiento de esos embalses. También queremos hacer la simulación no newtoniana, que es no solamente modelar agua, sino que cuando se rompa una presa, simulemos el agua, el lodo, los sedimentos y los materiales de construcción que están embedidos en la presa, en su núcleo. Y para finalizar con el largo plazo, queremos también analizar cómo es la operación de los embalses. En un evento de que surja alguna de estas contingencias, pues modelar y saber qué podemos hacer y poder alertar a la gente pues, para que se resguarde en el caso de una inundación. Qué importante esta investigación. Y yo quiero contarles además que en el Centro de Estudios Hidráulicos de la escuela, este no es el primer proyecto, son muchos los proyectos que se adelantan aquí en el centro, de gran importancia, con grandes entidades del gobierno nacional, entidades privadas. Entonces, esta es solo una de las tantas investigaciones que se están llevando a cabo. Hablando un poco de esos modelos y de lo que ya se realizó a corto plazo, ingeniero, ¿qué resultados se han obtenido? Bueno, hemos encontrado preliminarmente cosas muy interesantes en el prototipo. No es un prototipo fino, no es un prototipo final, es nuestro primer acercamiento a lo que queremos seguir desarrollando. El prototipo funciona, pero hemos encontrado particularmente esto que les voy a contar. Una vez se desarrolla completamente el flujo de descarga súbita en este prototipo inicial, que viene desde los embalses de Tominé, Neusa y Cisga, pues el flujo en la llanura puede alcanzar velocidades de hasta 1 metro por segundo, y los frentes de onda o las olas que esto genera por la descarga súbita pueden llegar hasta 10 metros o más. Esto es un valor importante. Estamos hablando de que estamos suponiendo que simultáneamente se van a producir las descargas. Seguramente eso no va a suceder, seguramente colapsa una y las demás no, las demás empiezan a infiltrar. Pero ¿qué pasaría si se colapsan todas al tiempo, como tú dices? Pues eso nos va a generar una onda. Y ahora las cabeceras municipales que están ahí pegadas a la base de los embalses y pobladas, esos centros urbanos, ¿qué va a pasar con ellos? Eso por un lado. También podemos identificar que esas descargas que vienen de Tominé, combinadas con las de Cisga, que vienen por un lado, por una vertiente que es la del Bogotá, si las comparamos con las que vienen del Neusa, es increíble que se desarrollan más o menos con la misma velocidad, independiente de que la cuenca del lado del Tominé, por donde viene el Bogotá, es mucho más amplia. Podemos revisar y podemos identificar en el prototipo de que los frentes de onda se encuentran ahí en el municipio de Sopó, donde está el embalse de Aposentos, y llegan casi al mismo tiempo. Eso es algo increíble. Esa cuenca es grande, esa cuenca tiene un desplazamiento
de flujo importante hasta ese punto que estamos hablando. Y pues es realmente interesante poder identificar eso con un modelo. Otro aspecto importante es qué pasa con el embalse de San Rafael que está acá en La Calera. Bueno, ese embalse, sus descargas van llegando al municipio de Sopó y se encuentran con los flujos que vienen de Tominé. Esos flujos de Tominé gobiernan sobre esos flujos que bajan de San Rafael por el volumen que tiene Tominé. Tominé tiene un área superficial y un volumen almacenado grandísimo, pero se encuentran justo en ese punto de la parte baja de la cabecera urbana del municipio de Sopó. No se inunda con este prototipo pues toda la cabecera, una pequeña parte se inunda, lo cual pues da como parte de tranquilidad para esa zona si ocurrieran esos eventos, pero es interesante poder evidenciar y poder ver eso en un modelo. Ingeniero, habla de esos flujos provenientes de cada uno de esos embalses, pero Tominé, Neusa, Cisga, San Rafael, unidos, ¿qué pasa ahí? Bueno, Esperanza, eso es interesante, esa pregunta es bien interesante. Bueno, todo ese flujo combinado, podríamos pensar, ¿será que llega todo ese flujo combinado al tiempo a Bogotá? Pues sí, Esperanza, la respuesta es que sí. Una vez el Neusa se descarga, Tominé, y Tominé se combina con Cisga y San Rafael y pasan ahí por aposentos, pues ese flujo se une en una gran masa y se bifurca ahí en los cerros de Suba. El flujo es confinado, lógicamente, pues por el sistema montañoso que tiene el río Bogotá y el río Frío, pero ese flujo se bifurca. Y es bien interesante porque una vez se bifurca este flujo, el flujo viene por el canal Guaymaral en contraflujo, acá en el norte. Y eso es un poco extraño, ¿no? Es decir, todo ese flujo y que venga en contraflujo. Como sabemos, este flujo que pasa aquí cerca de nuestra universidad va hacia el norte, no hacia el sur. Pero en un evento de falla de presas el flujo se invierte. Pero ese flujo no se va a quedar pues, infinitamente ahí corriendo, va a pasar el pico de esa descarga y una vez se amortigua, se apacigua o se detiene, se empieza a drenar en el sentido que está en el flujo del canal y se devuelve al río Bogotá hasta que se drena toda esta zona. No se va a quedar ese flujo acá almacenado. Bueno, y para analizar un poco lo que pasa aquí en el sur, en Sumapaz, seguramente estamos hablando mucho del norte. ¿Qué pasa con Chisacá y la regadera? Ese flujo que viene de estos dos cuerpos de agua que son amortiguadores, pues viene y se descarga aquí en la llanura del Bogotá, pero en el modelo que realizamos, si súbitamente todos colapsaran, ese flujo no se encuentra en el mismo tiempo, aquí cuando llega a Bogotá a la parte baja, con el flujo que viene de Tominé, porque el viaje del flujo de Tominé y del Neusa es mucho más largo, puede ser de un par de días. Entonces eso es interesante porque los dos flujos no van a colisionar y no los vamos a tener, no se van a combinar esos frentes de onda, esos frentes de ola. Eso es también bien interesante, lo pudimos revisar con el modelo y se puede verificar. Seguramente en el video que aparece ahí en el fondo van a poder analizar un poco cómo está funcionando ese flujo y es interesante ponerle la lupa a ese caso de estudio, analizar si en algún momento cuál sería el tiempo de rompimiento para que simultáneamente los dos flujos colisionaran acá en el área urbana de Bogotá y qué puede pasar a nivel de riesgo. Porque súbitamente, todos al tiempo, pues no nos va a suceder esa condición. Pero si analizamos los tiempos de tránsito y podemos combinarlos, pues seguramente es un caso de estudio bien interesante para analizar. Muy interesante. Y muy interesante todo lo que nos ha estado contando el ingeniero Aguilar y que ustedes han podido ir detallando en las imágenes que tenemos ahí. ¿Y qué es lo último que se ha podido evidenciar, ingeniero? Esperanza, bueno, lo último es que podemos pensar, bueno, ¿y toda esa agua será que se desocupa después de que ocurre la creciente? ¿Se queda acá en Bogotá almacenada o qué pasa con esa agua? Bueno, en el modelo, por la forma como está construido, que limpiamos los canales, quitamos los pasos de vía para que el flujo siguiera por los canales, pues podemos evidenciar de que el flujo se va a salir, se va a descargar el flujo nuevamente a las cauces receptores, en este caso pues el río Bogotá. Ese flujo no se va a quedar almacenado en los humedales, se va a descargar y va a retornar y va a ir al río Bogotá por el Muña, va a bajar por el Salto de Tequendama y va a salir al río Bogotá y va a salir al río Magdalena. Haciendo sus respectivos estragos. Claro, porque si viene el frente de onda,
pues seguramente en la identificación de riesgos vamos a poder identificar qué construcciones están en riesgo de colapso por ese frente de onda. Eso también para los ingenieros estructurales puede ser una tarea o un caso de estudio importante para un trabajo de grado. Analizar ese frente de onda, mirar con qué fuerza viene el flujo, mirar la velocidad, el cortante y verificar si las construcciones se pueden ver afectadas y cuáles pueden colapsar acá en Bogotá, porque seguramente algunas de ellas van a tener ese problema. Bueno, muy importante el trabajo que se ha venido desarrollando desde el Centro de Estudios Hidráulicos, ingeniero. Muy importante la investigación porque precisamente se adelanta a todos esos hechos que pueden perjudicar en últimas a las comunidades, ingeniero. ¿Podría usted explicarnos brevemente de qué manera los estudiantes y los demás centros de estudio interesados y todas esas personas a las que les hemos hecho este llamado interesante a unirse, pues lo pueden hacer? Claro que sí, Esperanza. El proyecto de Bogotá no es un proyecto que tengamos allá en un cajón en el centro. La idea es que todo el mundo que esté interesado, todos los profesionales, estudiantes que estén interesados, pues ingresen a un repositorio que hemos creado. Ese repositorio está en GitHub, es una plataforma de desarrollo colaborativo, y allí pueden pues, ver toda la documentación de los procesos que hemos hecho, pueden descargar información, pueden descargar los modelos de terreno integrados que hemos realizado, algunas partes de los prototipos y todos los vectores están allí publicados. ¿Sí? Pueden acceder y descargar esa información para empezar a estudiar y mirar a ver de qué forma pueden participar y ayudarnos en el proyecto. Necesitamos ayuda. Incluso los invitamos desde ya, el que quiera venir a la Escuela Colombiana de Ingeniería, al Centro de Estudios Hidráulicos, muy seguramente el ingeniero Aguilar está ahí para atenderlos, para darles a conocer mucho más del proyecto y pues naturalmente para unirlos a él. Sí, Esperanza, en el centro estamos dispuestos a hablar con las personas que estén interesadas. Ojalá las personas al ver este video se motiven y vayan al centro y digan, bueno, yo quiero trabajar mi proyecto de grado en este tema. Tenemos estudiantes de posgrado, tenemos estudiantes de maestría y de doctorado, seguramente están pensando en qué temas pueden desarrollar sus trabajos de investigación. Y si se acoplan a este proyecto, que es un proyecto grande, pues pueden desarrollar su trabajo de grado. Y pues en el Centro de Estudios Hidráulicos estamos dispuestos a ayudarles en todo lo que podamos para que integremos esos resultados que obtengan a nuestro proyecto macro, que es Hidro Bogotá. Bueno, partiendo de su conocimiento y de su experiencia, ingeniero Aguilar, ¿se podría potencializar este ejercicio práctico de estos temas con entidades gubernamentales? Eso es importante. El gobierno, ¿cómo puede participar? ¿Cómo se puede potencializar este proyecto? Sí, Esperanza, eso es una buena pregunta también. Yo creo que nos toca ponernos las pilas a divulgar este proyecto. La idea es que podamos ofrecerlo, no solamente para venderlo como un producto, sino para venderlo como algo que se necesita para el desarrollo de los estudios que hacemos generalmente en el área urbana, en los municipios, en las cabeceras, que son los planes de ordenamiento. La idea es que podamos divulgarlo con otras universidades, que sería la academia, que podamos divulgarlo con las entidades públicas del distrito. Acá en Bogotá está el IDIGER, que es el que maneja el riesgo. Seguramente ellos tienen allá sus modelos, sus prototipos también. Queremos llevar el proyecto a los municipios. Los municipios se tienen que enterar de que estamos haciendo esto en la escuela. A ellos les va a servir particularmente pues, para todo el tema de gestión de riesgo y ordenamiento. Deberían ser los primeros interesados. Sí, claro, deberían ellos estar ahí haciendo cola para decir, bueno, escuela, queremos trabajar con ustedes, queremos que nos ayuden en la formulación de todo el tema de riesgos de limitación de rondas hídricas, no solamente en la parte de agua. Las rondas hídricas tienen muchos componentes. Está la parte de las geoformas, la geomorfológica, está la parte de los ecosistemas y está esto del tema de los corredores hidráulicos, que lo estamos analizando precisamente con este estudio. Hay que combinar todo ese conocimiento y hay que ponerlo al servicio de la sociedad. No se puede quedar en nuestro centro. Y allá, evidentemente, cada una de las alcaldías tienen no solamente recursos, sino tienen áreas especializadas, sus secretarías de planeación, que son las primeras que pueden interesarse en este tema. Claro, Esperanza, y yo estoy seguro de que en los municipios y aquí en el distrito hay mucha información topográfica de detalle que podemos incorporar a este estudio. En los estudios de ordenamiento que estamos hablando, hay que recopilar, hay que capturar muchísima información. Esa información se volca en los proyectos de ordenamiento y de desarrollo. No es tan fácil conseguir esa información pública, pero si pudiéramos hacer una alianza con los municipios,
de que cada vez que levanten, por ejemplo, la información de su casco urbano, la información LIDAR de precisión, si levantan, por ejemplo, un tramo de un río para estudiar el riesgo y proponer unas obras hidráulicas, que nos hagan llegar esa información. Nosotros queremos incorporar esa información en nuestro proyecto. ¿Para qué? Pues para robustecer el proyecto y para que los mapas de riesgos que estamos haciendo para toda la cuenca del Bogotá pues estén bien detallados y que técnicamente puedan ser utilizados en esos estudios. Bueno, ingeniero, para ir finalizando este programa que ha sido realmente interesante porque nos toca a todas las comunidades de la Sabana, por favor, ¿nos puede hacer una reflexión del papel de los ingenieros hidráulicos, incluso en estos temas de cara a la responsabilidad ambiental, de sostenibilidad y de compromiso social que hay? Sí, Esperanza. Bueno, mi invitación es a que como ingenieros divulguemos y participemos en este tipo de proyectos. No solamente porque es importante llevarle el conocimiento desde la academia a nuestras comunidades, sino porque es una necesidad. Nosotros no podemos seguir trabajando y pensando que el riesgo es algo que no nos toca. ¿Sí? En algún momento puede suceder algún evento de los que estamos hablando, se puede producir una catástrofe y tenemos que estar preparados. Como les decía, acá en Bogotá son muy juiciosos en el tema de manejo de riesgo, pero si miramos desde una vista integral toda la cuenca, algo tan grande, casi 6.000 kilómetros de área, pues es un problema complejo de abordar. Entonces mi invitación es que motivemos a nuestros estudiantes para que en el ejercicio profesional, cuando se gradúen, piensen en que en los proyectos en los que participan, pues van a, de alguna forma, afectar con las decisiones que tomen y que piensen que estamos trabajando por un entorno común. Y que debemos plantear proyectos y soluciones desde el punto de vista de la ingeniería que sean de largo plazo y que sean sostenibles. Bueno, muy bien. Este ha sido todo por hoy, nuestro nodo científico. Ingeniero Aguilar, muchísimas gracias por haberlo traído a colación en un tema tan importante. Gracias a todos los profesores e investigadores que también están en el Centro de Estudios Hidráulicos haciendo lo necesario, previendo todo este tipo de tema tan importante a través de la investigación. Ingeniero, muchísimas gracias. Muchas gracias, Esperanza, y muchas gracias a todos los que vean este material. Muchas gracias. Y a todos los que nos siguen, nos vemos en un próximo nodo científico. Muchas gracias.